La Guerra de Independencia de México fue un proceso largo y complejo, originado por diversos factores políticos, económicos y sociales. Las ideas de la Ilustración, las reformas borbónicas, la invasión del ejército francés en España y el deterioro de la vida económica y social en la Nueva España provocaron un descontento generalizado en la sociedad novohispana, de tal forma que en los primeros años del siglo XIX, algunos criollos comenzaron a expresar sus ideas de autonomía en juntas, tertulias, publicaciones y sociedades secretas. Los caudillos Hidalgo, Morelos, Allende, los hermanos Aldama y miles de hombres y mujeres que se unieron a la causa, lucharon para que todos los habitantes de la nación mexicana pudieran alcanzar la libertad, la igualdad y la justicia. Tras la derrota de Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, y un recorrido de casi 1000 kilómetros hacia el noreste, el 21 de marzo de 1811, la plana mayor de los jefes insurgentes fue aprendida por el teniente coronel Ignacio Elizondo, en el sitio conocido como Acatita de Baján, en el desierto de Coahuila. Miguel Hidalgo y sus hombres fueron conducidos a Chihuahua, donde serían juzgados y posteriormente fusilados. Un documento que dictó años después el teniente Melchor Guasepe, carcelero de Hidalgo, da cuenta de las últimas palabras que expresó el caudillo antes de ser ejecutado. No me tengas lástima. Sé que es mi último día, mi última comida, y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí. Creo que eso es lo mejor. Ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir así que en una cama de hospital. Hidalgo había pasado las últimas semanas leyendo, escribiendo y llorando. Se sabe que no perdió nunca el sueño ni el apetito, ni el humor afable que le valió durante años la simpatía de la gente. Firme y seguro se levantó a las 6 de la mañana del 30 de julio y frente al paredón se negó a colocarse de espaldas. En su mano izquierda tenía un crucifijo y se llevó la derecha al lugar del corazón. Fueron necesarias 3 descargas del pelotón de fusilamiento para acabar con la vida del hombre que unos meses antes había comenzado la rebelión por la independencia de México. Buenas noches, Rodrigo. Me da mucho gusto que nos encontremos ahora en esta ocasión conversando sobre un tema general que es la lucha insurgente y la consumación de la independencia mexicana. Creo, como historiador que eres de la UNAM, que podemos iniciar con la muerte de Hidalgo y sus repercusiones para la propia lucha insurgente. El gusto es todo mío, doctora Gómez. Y efectivamente es un tema muy atractivo por donde se le vea. Creo que es conveniente arrancar justo ahí, en 1811, en el momento en el que sin cabeza la insurgencia pareciera que se fragmenta, pero que el virreinato por muchísimos motivos ha estallado ya. Es incontenible la rebelión, pero esta rebelión tiene muchísimos cauces, ¿no? Entonces me parece que hay temas de debate, me parece que se puede hablar a partir de 1811 de muchas insurgencias, de muchos niveles de rebelión y de un intento más o menos sostenido por parte de las cabezas de la rebelión de transformar institucionalmente la lucha, ¿no? Entonces comenzamos a encontrar proyectos, construcciones, pero también disputas a la caída de Hidalgo a mediados de,
a mediados de 1811 y un muy lento intento de construcción institucional los siguientes años. Es muy interesante que justamente cuando fusilan a Hidalgo el 30 de julio de 1811, las autoridades virreinales consideraban que con ello se concluía la lucha por la independencia, la lucha insurgente. Sin embargo, unos días después, precisamente el 23 de agosto del mismo año de 11, sucede todo lo contrario y sucede que la lucha insurgente, aunque debilitada por la muerte de su principal dirigente, logra constituir el primer gobierno insurgente, situación que no había logrado obtener Hidalgo en los meses anteriores, y se funda la primera junta en Zitácuaro, justamente en agosto de 1811. En las laderas de lo que fue el Cerro Sagrado de los Mexicas, Chapultepec, se construyó un palacio virreinal como sitio de esparcimiento y descanso. La explosión de un polvorín lo destruyó en el siglo XVIII y en 1785, el virrey Bernardo de Gálvez mandó construir uno nuevo en la cima del cerro. Después de algunos problemas financieros y con la obra inconclusa, el virrey Vicente Güemes, segundo conde de Revillagigedo, propuso que se destinara para alojar al Archivo General del Reino de la Nueva España, aunque esto nunca se llevó a cabo. En 1806 fue adquirido por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero durante el movimiento de independencia, el edificio y el parque quedaron abandonados. En 1833 se le adjudicó al Colegio Militar. Durante la Guerra de 1847 fue bombardeado por la artillería estadounidense, causándole serios destrozos. Cuando los emperadores Maximiliano y Carlota llegaron a México y decidieron establecer allí su residencia, convocaron arquitectos austriacos, franceses, belgas y mexicanos para realizar los trabajos de remodelación. Para darle un aire similar al castillo de Miramar en Europa, llegaron muebles, pianos, tibores, vajillas de porcelana y plata, óleos, tapices, relojes de mesa, mantelería y cristalería que hicieron del Alcázar un verdadero palacio. El jardín aéreo estuvo a cargo del botánico austriaco Wilhelm Nechtel, aunque según Carlota, se debió más a la mano de Max. Tras la caída del imperio en 1867, el edificio volvió a quedar en el abandono. 20 años después, Porfirio Díaz lo tomó como residencia temporal y le devolvió su esplendor. Mandó construir veredas en el parque, se sembraron cientos de árboles y se colocaron fuentes y esculturas. Ya en el siglo XX fue residencia oficial de Madero y de los presidentes del México postrevolucionario, menos Lázaro Cárdenas, quien se negó a vivir allí. Cuando en 1939 creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo incluyó como parte del Patrimonio Nacional. Desde 1944, el castillo es sede del Museo Nacional de Historia. En la sala 6 del Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, el artista plástico Juan O'Gorman pintó entre 1960 y 1961 el mural Retablo de la Independencia. De 4.40 metros de alto por 15.60 de ancho, recrea un periodo de nuestra historia que abarca desde finales del siglo XVIII hasta el primer Congreso Mexicano de 1813. Del lado izquierdo, el artista representó a la élite de la Nueva España, mezclando personajes imaginarios con virreyes y obispos. En la parte central están representados los retratos de los criollos precursores de la insurrección. Entre ellos destacan intelectuales, jesuitas, escritores, filósofos, sacerdotes y hombres de ciencia. Tiene cierta relevancia la figura de Francisco Primo de Verdad, fusilado en 1808 por sus ideas de autonomía.
Al centro y derecha de la composición están retratados caudillos como Hidalgo y Morelos, que aparecen 2 veces. Una como lo dicta la iconografía oficial, surgida a mediados del siglo XIX, y otra como civiles. Al centro, O'Gorman pintó a distintos personajes del pueblo víctimas de la explotación. Al fondo aparecen paisajes imaginarios con edificios reales como la Lóndiga de Granaditas, el Colegio de Minería y el Acueducto de los Remedios. En el plano más lejano, se ven el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Es muy interesante la figura de la Junta, no es para nada nueva y es una figura institucional de la que se echa mano en todo el mundo hispánico desde 1808. En España, a la caída, a la prisión de Carlos IV y Fernando VII surgen una multitud de juntas provinciales y luego una junta central. Entonces, finalmente la insurgencia echa mano de esta figura de la Junta que surge de la mano de 13, 16 jefes insurgentes en Zitácuaro y finalmente elige a 3 vocales, son Verduzco, Liceaga y Rayón, y en efecto emprenden un proyecto de gobierno insurgente. Quizás podemos encontrar atisbos de gobierno en Guadalajara, con Hidalgo, Pero son en diciembre de 10. provinciales. Sí, efectivamente, esta es una intención no solo novohispana, es americana. Lo novohispano es una etiqueta de la historiografía, es una intención americana, la Junta Nacional Americana, y abocada fundamentalmente a dirigir la lucha, ¿no? Estamos hablando de una rebelión que, como dije hace rato, se está fragmentando. Entonces, la intención es esta, es unificar cabezas, ¿no? Unos días después de que la Junta de Zitácuaro da a conocer su constitución como gobierno insurgente, hay un bando emitido por el virrey Calleja. Y en él es muy interesante porque dice este bando, obviamente condena el establecimiento de esta junta, pero aquí lo interesante, Rodrigo, es el argumento. Y el argumento de Calleja es porque esta junta se ha declarado soberana. Eso es fundamental, que a mí me parece que algunos historiadores no subrayamos el carácter de esta junta. Y efectivamente ella asume la soberanía, dejada vacante por el rey español porque fue hecho prisionero por los franceses. El antecedente del Congreso es el vacío de poder. Es decir, desde 1808, cuando los reyes españoles son apresados y llevados a Francia, hay un vacío de poder que debe ser llenado. Y este vacío de poder se trata de llenar primero con la reunión de juntas, que pretende ejercer la soberanía del rey. En 1810, las juntas que se habían reunido en España fracasan militarmente y esto da paso a que se reúna un congreso, las Cortes de Cádiz, que tienen una diferencia muy importante respecto al modelo de las juntas. Y es que ya no están ejerciendo la soberanía del rey, sino que suponen que la soberanía es de la nación. Estas dos instituciones, tanto la Junta de Zitácuaro como las Cortes de Cádiz, elaboraron documentos importantes que sin duda van a marcar la trayectoria constitucional tanto del Congreso de Chilpancingo como después del México independiente. A mí lo que me parece es que estas dos tradiciones terminan confluyendo en el Congreso que se reúne en septiembre de 1813 en Chilpancingo. El Congreso de Chilpancingo hace una declaración de independencia en noviembre de 1813. Es una llamada al mundo para decir: nosotros estamos jugando con las reglas del derecho internacional, del derecho de gentes, somos una nación y tenemos derecho a liberarnos de la opresión ejercida por otra. Es decir, es un fenómeno importante que creo que merece ser estudiado, que además forma parte de todo un proceso constitucional en Hispanoamérica muy rico, pero también hay que reconocer que su aplicación práctica fue muy disminuida. En realidad, el constitucionalismo que hay en Chilpancingo y en Apatzingán, la lucha por la soberanía que hay desde 1810, forma parte del proceso de construcción de un Estado nacional. Y nosotros seguimos en ese proceso.
Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, fue fusilado el 30 de julio de 1811, pero se convirtió en héroe mucho tiempo después. En la segunda mitad del siglo XIX, los gobiernos liberales se encargaron de forjar la imagen heroica de los caudillos de la independencia para que cualquier mexicano los reconociera por su rostro y nombre. Así se fortaleció el nacionalismo y se formó una galería de héroes de la patria. En 1867, el presidente Juárez emitió timbres postales con su imagen, y 2 años después, el Congreso de la Unión emitió el decreto para la creación del Estado de Hidalgo. Ya en el siglo XX, José Clemente Orozco plasmó la imagen de Hidalgo en el mural que pintó en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, y David Alfaro Siqueiros lo retrató en un mural que está en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A lo largo de este siglo, se emitieron diversos billetes y monedas con la imagen del caudillo. En 2010, durante los festejos del Bicentenario de la Independencia, el Banco de México emitió un billete de 200 pesos con su imagen portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. También podemos ver su rostro en los billetes de 1,000 pesos. El festejo de El Grito, que se conmemora cada año la noche del 15 de septiembre desde hace casi 2 siglos, es un evento crucial para la vida de los mexicanos. Rodrigo, sería interesante que reflexionáramos acerca de que cuando se establece la Junta en Zitácuaro, es decir, el primer gobierno de la causa insurgente, paralelamente se inicia también el auge de la lucha militar y política, por supuesto. Auge que va a concluir en 1813, después de la celebración del Congreso insurgente llamado de la Náhuac, realizado en Chilpancingo. ¿Nos puedes recordar algunos hechos fundamentales de este auge de la insurgencia y sobre todo de un líder fundamental que aparece como un caudillo en esta lucha insurgente? Me refiero a Morelos. Efectivamente es muy interesante ver que en la medida en la que la insurgencia comienza a construirse institucionalmente, de la Junta al Congreso, a la Constitución, la Declaración de Independencia de por medio, la figura de Morelos, el dominio de Morelos, va elevándose poco a poco, pero conforme esta institución cuaja, conforme la Constitución finalmente se promulga, la figura de Morelos comienza a tropezar paulatinamente. El control de Morelos que ejerce sobre el actual estado de Oaxaca, el territorio que actualmente es Oaxaca, pero no solo eso, sino tierras aledañas, le permite a la insurgencia tomar cuerpo. Es por primera vez el dominio más sostenido de la rebelión, gracias desde luego a Morelos, pero es un dominio que no solo se explica en función de una cabeza, sino de una red que comienza a establecerse y a ejercitarse de muchos modos. La insurgencia por primera vez puede cobrar impuestos, por ejemplo, puede realizar procesos electorales, ¿no? No es tan sostenido el control, pero por lo menos durante 1813 se encuentra una rebelión que gobierna, ¿no? Y esto es gracias a Morelos en Oaxaca. El retrato más conocido de José María Morelos fue realizado, según se sabe, por un indígena oaxaqueño en 1812. Distintos historiadores han escrito sobre la pintura, la única en la que posó para un artista. En el cuadro de forma ovalada, aparece con su traje de capitán general del ejército insurgente. Lleva cubierta la cabeza como era común en él, ya que sufría constantes dolores de cabeza. Del cuello le cuelga un pectoral con una cruz y un cordón dorado cruzando el pecho que sostiene el sable. En el sombrero que lleva bajo el brazo se ve la cucarda o escarapela azul celeste y blanco, símbolo de los insurgentes. Después del fusilamiento del caudillo, el 22 de diciembre de 1815, el capitán realista José Gabriel de Armijo tomó el uniforme y la espada de Morelos,
objetos que permanecieron en España en el Museo de la Artillería, hasta que fueron devueltos a México con motivo de las fiestas del centenario en 1910. El cuadro mide 82 por 69 centímetros y se encuentra en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Las Cortes de Cádiz, que promulgan la Constitución en marzo de 1812, que es una constitución muy importante para la historia de nuestro país, incluso posterior a la independencia mexicana obtenida en 1821. ¿Qué opinas, Rodrigo, sobre esta situación? En definitiva, doctora, creo que la Constitución de Cádiz fue el proyecto más importante por ambicioso de los muchos que surgieron en el mundo hispánico entre 1811 y 1816. ¿Por qué ambicioso? Porque trató de convertir a la monarquía española en nación. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas investigaciones lo dicen, es convertir a los súbditos en ciudadanos, cargarlos de derechos y obligaciones. Ahora, ¿por qué se puede interpretar este proyecto constitucional como un aborto constitucional? Porque América fue ingresada, fue incluida de manera desigual, tanto en sentido representativo como en sentido político. Entonces, tomó en cuenta América, pero no en términos igualitarios con respecto a la península española. Por eso es importante tomar en cuenta todo este contexto para entender lo conflictivo que fue, digamos, el laboratorio constitucional, el momento constitucional en estos años y que termina relativamente en términos de fracaso en 1814 con el regreso de Fernando VII, que en cuanto toca territorio español decide abrogar la Constitución de Cádiz y dar marcha atrás como si no hubieran ocurrido 6 años de guerra y de profundas transformaciones políticas e institucionales. En resumen, podríamos decir que justamente en los años en que Morelos es el dirigente militar, sin discusión alguna, más importante de la lucha insurgente, porque logró grandes triunfos militares, logró expandir el territorio bajo gobierno insurgente. Al mismo tiempo, también fue un periodo de gran elaboración política de la causa insurgente. Él convoca al Congreso, que se celebrará en septiembre de 1813, que va a elaborar el proyecto más acabado de la causa insurgente, su concepción de Estado, y por supuesto va a mandatar al Congreso a elaborar una constitución política que ejercería sobre todo cuando se lograra la independencia, y que ésta se promulgará un año después en Apatzingán, es decir, en octubre de 1814. Las banderas históricas mexicanas todas están depositadas en el castillo de Chapultepec. Esta bandera, que perteneció a José María Morelos, es muy importante porque es una condensación de símbolos del primer movimiento. Hidalgo y Allende sobre todo, lleva el escudo del águila serpiente. Aquí ya tenemos a un águila en guerra, pero es un águila coronada. Está parada sobre las calzadas heráldicas de México. Eso quiere decir que esta bandera junta una antigua bandera y un escudo, el escudo de la Junta de Zitácuaro de la insurgencia. El lema está con los ojos y con las uñas igualmente victoriosas. Esto es muy importante porque no solamente está amenazada la Nueva España de caer en poder de los franceses en 1811 todavía, sino que también España está en poder de las tropas de Napoleón. Los colores están variados con el tiempo. Nosotros tendríamos que entender que estos son tableros azules
y blancos que están representando los colores de la religión. Además de sus victorias militares, Morelos le dio cohesión política e ideológica al movimiento insurgente. En junio de 1813, convocó a un Congreso Constituyente que en septiembre se instaló en Chilpancingo. Ante este cuerpo legislativo, Morelos dio lectura a los sentimientos de la nación, documento que en 23 puntos sentaba las bases para el debate legislativo. Morelos declaraba que la América sería libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, que a partir de entonces sería la América mexicana, un estado cuya soberanía no pertenecía a príncipe alguno, sino solo al pueblo que solo quería depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano. En diversos artículos establecía el principio de soberanía popular, su lealtad a la religión católica, y planteaba el establecimiento de un régimen de gobierno dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el sentimiento 11º, declaraba su conciencia revolucionaria y en el 13º, considerado uno de los más importantes, garantizaba la igualdad de los individuos ante la ley. En septiembre de 1814, Morelos se trasladó a Apatzingán, donde sesionaría el Congreso. El 22 de octubre se expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de América, conocido como Constitución de Apatzingán. En la elaboración del texto intervinieron hombres como Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, Ignacio López Rayón y el propio José María Morelos. Se trata de un documento histórico, considerado como la primera constitución de la nación y el origen del pensamiento liberal mexicano. De 1814 a 1820 tenemos 6 años en donde prevalece en todo el Imperio Español el régimen político de monarquía absoluta. Se borra totalmente la monarquía constitucional, el gobierno representativo que ella estableció en la Constitución de Cádiz, pero este fenómeno que tiene influencia en toda la América española va a coincidir con que en la Nueva España, durante estos años precisamente, empieza el principio del fin de la revolución insurgente. Es que nuestra revolución tiene muchas paradojas, muchas contradicciones, y aquí nos encontramos que frente al absolutismo, estos anhelos independentistas encabezados por los insurgentes también entran en un dominio de todo el régimen virreinal y el régimen colonial, por supuesto. ¿Qué opinas sobre esto, Rodrigo? Efectivamente, se observa a primera vista un decaimiento de la insurgencia, pero un decaimiento no solo militar, sino político. En 1814 y particularmente a principios de 1815, cuando es tomado preso Morelos, desaparece una figura que aglutine, que difícilmente había aglutinado a todos los intereses y a todas las cabezas insurgentes, pero desaparece la más visible y la más poderosa, que es Morelos. Entramos entonces en una etapa de muy aguda fragmentación militar. Es una etapa además en la que el gobierno virreinal retoma muchísima fuerza, pero también legitimidad. El hecho de que ya esté el monarca legítimo de la monarquía gobernando, Fernando VII, pareciera que restablece los canales institucionales con la metrópoli. En el libro Antología de la Independencia, la investigadora Laura Herrera Serna ha realizado una recopilación de textos relacionados con la independencia, que aparecieron en calendarios y almanaques en un periodo que abarca de 1822 a 1910. Se incluyen sermones, discursos, obras de teatro, efemérides, narraciones históricas y románticas, diálogos y hasta guías de forasteros.
hace un retrato de lo que se leía y consumía en México durante el siglo XIX y la manera en que se fue formando una idea de nación y se fomentó el sentido de pertenencia a la nueva república. El libro fue editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2012. Hay que recordar que en diciembre de 1815 fusilan a José María Morelos y Pavón por una parte, y por otra parte el Congreso se disuelve. Sí. Entonces la lucha insurgente se queda sin su órgano de dirección, que es el Congreso, y se queda también sin un dirigente político y militar fundamental, como fue Morelos. Pero también cabe recordar que este principio del fin de la lucha insurgente, iniciada en 1814, trajo junto con ella, porque son las contradicciones, la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Esta Constitución es fundamental también en la historia de nuestro país, por una razón. Los insurgentes se tardaron mucho en generar un código, como son las constituciones. Pero esta Constitución, la de Apatzingán, establece la República como modelo de organización del Estado mexicano. Si nosotros somos republicanos, en gran parte se lo debemos a este esfuerzo de los insurgentes que en la Constitución de Apatzingán, como lo habían hecho ya antes en el Congreso de Chilpancingo, propusieron el modelo republicano para que se estableciera una vez obtenida la independencia mexicana. En efecto, yo creo que tenemos que entender esta salida republicana porque también hubo un acta de independencia que había decidido romper de una buena vez en 1813 con la metrópoli y con la monarquía. ¿Por qué es importante decir esto? Porque Fernando VII había permanecido todavía girando, digamos, como un ente de razón, como decía Hidalgo, legitimando la lucha, porque estaba ausente. Una vez que regresa, entonces se tiene que tomar una postura, se tiene que tomar partido. Entonces vemos que desde 13 la insurgencia, con cabezas como Morelos, no tanto como Rayón, decide romper de una buena vez con la figura de Fernando VII y con la monarquía. Pero lo que sucede en 14 y en 15 es la fragmentación de esta lucha, ¿no? Esta es la bandera trigarante, una de las últimas banderas que se hicieron, esta vez no para luchar los insurgentes contra los realistas, sino para lograr por fin la independencia. En ese momento, todos los batallones de criollos, todos los batallones insurgentes comenzaron a buscar una bandera, un lienzo que los significara juntos. Este es el resultado. La bandera primera tricolor, verde, blanco y rojo, aunque los colores pues por el tiempo ya están muy deslavados. Son 3 garantías las de la consumación de la independencia: religión, independencia y unión. Después vamos a ver banderas trigarantes que simplemente traen el batallón al que pertenecieron en la parte inferior. Para conmemorar el centenario de independencia, la comisión encargada de los festejos organizó una serie de actividades cívicas que se llevaron a cabo durante el mes de septiembre de 1910 en la Ciudad de México y las principales capitales del país. El propósito de los festejos era consagrar los símbolos patrios y recordar a los héroes de la independencia, pero sobre todo, ratificar las acciones que Porfirio Díaz había realizado durante su larga gestión. Desde Silao, Guanajuato, llegó la pila bautismal de Miguel Hidalgo, que fue trasladada al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Hubo desfiles de carros alegóricos, fuegos artificiales, bailes populares y por las noches miles de luces iluminaban las principales calles y edificios de la ciudad.
El 15 de septiembre, el presidente Porfirio Díaz dio el grito desde el balcón central de Palacio Nacional. Al día siguiente se inauguró la Columna de la Independencia y 3 días después el monumento a Benito Juárez. Más de 30 naciones fueron invitadas a los festejos y la noche del 23 de septiembre hubo un fastuoso baile y banquete en el Palacio Nacional. Pero afuera del recinto la realidad del país era muy distinta y la lucha por un cambio estaba por comenzar. El descontento frente al régimen colonial y en este sentido frente al absolutismo es grande, porque si no lo vemos así, no podremos comprender cómo unos meses después de haber restablecido nuevamente la monarquía constitucional en 1820, se va a iniciar la consumación de la independencia. Entonces, ¿hay dispersión insurgente? Sí. ¿Ya no existe el Congreso? Sí. Se promulga la Constitución de Apatzingán, no puede estar vigente por justamente en muchos territorios porque ya los pierden los insurgentes. Sin embargo, las aspiraciones independentistas, no solamente de los insurgentes, sino de otros sectores sociales, van creciendo. Y en la primera oportunidad o coyuntura que se vuelva a presentar en la metrópoli, van a resurgir con mucha fuerza los ideales independentistas. Y una condición fundamental es la condición bélica. El desgaste que se había generado en la sociedad novohispana por 10 años de guerra, que sobre todo en las primeras etapas, en los primeros meses, fue sumamente violenta, fue muy polarizante. Bueno, esto generó fenómenos muy peculiares en la sociedad novohispana. Por ejemplo, una suerte de cacicazgos, comandancias militares, bueno, militarización de la sociedad, para decirlo pronto y mal, que después de 10 años ocasionaron un desgaste terrible. Efectivamente, la coyuntura de la consumación tenemos de nuevo que explicarla, condicionada por la propia situación novohispana, pero de nuevo tenemos que echar la mirada a la metrópoli. ¿Qué está pasando en España en 1820? Por un golpe militar, por un pronunciamiento militar, Fernando VII se ve obligado por primera vez a jurar la Constitución de Cádiz, la de 1812. Entra de nueva cuenta en vigencia toda la maquinaria constitucional en marzo de 1820. Han pasado ya muchas cosas, ha pasado mucho tiempo, pero la Nueva España es parte de este proceso de restablecimiento constitucional. Muchísima actividad electoral, muchísima actividad de la opinión pública, la cantidad de folletos es impresionante, son cerca de 600, 700 folletos en los 6 meses, en el segundo semestre de 1820, es decir, una sociedad que está políticamente muy activa, que se vuelca a formar ayuntamientos como lo permite la Constitución, y es esta, digamos, condición constitucional la que tenemos que tener presente para explicar el movimiento trigarante de 21, lo que propiamente conocemos como la consumación, ¿no? Hay una vigencia constitucional, un régimen constitucional en la Nueva España. Es otra la condición, ¿no? No es el absolutismo de este sexenio oscuro que no acabamos de comprender bien. Es una sociedad volcada en instituciones que permiten el control de las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones. Por primera vez en la historia de la paleontología mexicana, se encontró una cola articulada de 5 metros de largo de un dinosaurio fosilizado. Este esqueleto permaneció sepultado durante 72 millones de años en el desierto de Coahuila. Durante el verano del 2013, paleontólogos del INE y la UNAM han trabajado en la recuperación de las vértebras del ejemplar de hadrosaurio o pico de pato con cresta. El doctor René Hernández Rivera, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, comentó sobre el perfecto estado de conservación de los restos fósiles. Los dinosaurios que son más frecuentes de encontrar en México son los picos de pato con y sin cresta. Este ejemplar es con cresta.
Descubrir esqueletos articulados no es fácil, porque se tienen que dar una serie de condiciones que hayan permitido que el organismo se preserve, como este ejemplar, en donde se ven la secuencia de las vértebras, desde lo que es el sacro, hasta donde terminan, sería la punta de la cola. No son muchos los sitios en todo el mundo en donde se hacen este tipo de descubrimientos. Y lo más importante para nosotros a nivel de México es que es el primero que se descubre con ese tipo de características. El esqueleto tiene alrededor de 50 vértebras que van desde el hueso sacro hasta la punta de la cola, por lo que los especialistas piensan que el ejemplar completo pudo medir hasta 12 metros de largo. De acuerdo a la paleontóloga del Centro INA Campeche, Feliz Aguilar, hasta los primeros días de agosto del 2013 han encontrado otros huesos que corresponden a las extremidades, y cree que bajo la cola se encuentra el resto del ejemplar, que será trasladado a las instalaciones del Ayuntamiento de General Cepeda, donde se han acondicionado un laboratorio para la limpieza e identificación de los huesos. Yo creo que los insurgentes no van a estar de acuerdo con los términos del Plan de Iguala, porque el Plan de Iguala tiene 3 aspectos fundamentales. 1, la independencia, es una garantía. 2, la unión entre los europeos, o sea, españoles, y los americanos, y la religión católica como única y sin tolerancia de otra. ¿Cuál es el motivo por el cual los insurgentes se suman? Por la primera garantía, la independencia. Y sin embargo pareciera que se ha menospreciado el papel de la insurgencia en la trigarancia, y creo que le da cuerpo y le da legitimidad. O sea, la garantía de la independencia es insurgente, pero también hay una fuerza miliciana, militar, que aporta la insurgencia. Siempre se habla de Guerrero, pero me parece que Asensio, me parece que Bravo, me parece que Montes de Oca, que Álvarez, por citar algunos nombres, aportan también hombres, ¿no? La trigarancia se conforma de una serie de sectores que no son solo los realistas que en un primer momento combatieron a la insurgencia y que ahora pareciera que le dan la espalda y se convierten al independentismo, sino que también hay una multitud de grupos. Y por otra parte, cuando se forman los 2 órganos fundamentales que tanto contemplan el Plan de Iguala como los tratados de Córdoba, es decir, la regencia, y por otra parte la Junta Gubernativa, que se va a integrar por 35 individuos mientras eligen a los diputados. En estos 2 órganos importantísimos no hay un solo insurgente. ¿Quiénes son ellos? Pues la Iglesia, por supuesto, representada por el obispo Pérez de Puebla, por el arcediano de Michoacán, de la Bárcena, y Iturbide, desde luego, que es el presidente de la regencia, y propietarios. Entonces, ¿por qué no estuvieron los insurgentes? Sin embargo, yo creo que la consumación todavía da para muchísimo más. El movimiento trigarante encierra todavía algunos enigmas que tienen que irse resolviendo. Para empezar, digamos, la ruta trigarante no es la de un ejército triunfante. No puedo explicar yo la consumación solo en función de un recorrido, digamos, napoleónico, ¿no? Es un movimiento que va creciendo en muchos focos y que se alimenta de comunidades que están sobre las armas, que tienen capacidad institucional a través de los ayuntamientos, y que ahí es donde se está negociando la aceptación o el rechazo de la independencia. Claro. Y finalmente, Rodrigo, esta lucha por la independencia que se inicia en septiembre de 1810 en nuestro país, se vio lograda el 27 de septiembre de 1821, que es cuando se consuma la independencia. No importa que hayan sido por muchas fuerzas políticas, lo que sí tenemos que recordar es que México salió a su vida independiente como imperio.